Muchachos, muy buen día. Este video les va a contextualizar un poco respecto al libro del Conde Lucanor. Recordemos que ese libro, como les había dicho en el encuentro, es un libro que lo había mencionado en los encuentros anteriores. Les había dicho cualquier cantidad de veces que lo leyeran, que era para mitad de junio. Y según el último encuentro que tuvimos, el más reciente mejor, quedamos en que para la semana del 21 de julio íbamos a hacer los encuentros. Ahorita les digo cómo va a ser la dinámica para que tengan ustedes claridad respecto a esta y para que ustedes se vayan preparando de manera individual para la presentación o la charla que vamos a tener de este libro. Porque más que digamos un cuestionario como tal, vamos a tener una charla, obviamente hay unas preguntas concretas, pero ya ahorita hablamos de eso. El libro les he mencionado en ocasiones anteriores, presenciales y no presenciales, que fue escrito por un señor que se llamó Don Juan Manuel. Algunos le dan el título nobiliario de infante, pero historiadores lo cuestionan y simplemente le dan el título de Don Juan Manuel, que ya es una referencia a su linaje, a su procedencia. Él tiene, digamos, enlaces con respecto a las familias de trayectoria monárquica. Fue sobrino de un rey y un nieto suyo también llegó a ser rey de Castilla. Entonces para él no era ajeno ese entorno nobiliario. Se casó en 2 oportunidades, siempre fue un hombre visionario que se preocupaba por la posición social, era un estratega, era un hombre que también libró varias batallas, fue un hombre que existió finalizando el siglo XIII, nació y murió en el siglo XIV. El libro del Conde Lucanor específicamente, que es la obra que lo hace conocido, que le da un lugar en la literatura española, fue un libro que se escribió alrededor del año 1330. Recuerden que yo siempre les digo que no se puede decir una fecha exacta, más si estamos hablando de aquel entonces cuando, digamos, las evidencias y los recursos que había no nos permitían decir con exactitud las cosas, como si las hay en la literatura mucho más reciente. Decíamos entonces que fue escrito alrededor de 1330. Es un libro que en algunas traducciones le dicen el libro de los ejemplos del Conde Lucanor o el libro, otros lo conocen como el libro de los consejos de Patronio y el Conde Lucanor, pero digamos que la versión o el título más difundido es el Conde Lucanor. Es un libro que está compuesto por 51 historias que tienen algo particular. El libro es una compilación, una versión que da don Juan Manuel de historias que tienen origen cristiano y otras que tienen origen oriental respecto a las historias del oriente, que algunas son más conocidas que otras. Yo les decía a ustedes, les mencionaba que cuando lean el libro se van a encontrar con cuentos que ustedes van a pensar que las han visto o las han escuchado incluso en representaciones caricaturescas, en series, porque es una compilación de historias. Se supone que los 51 cuentos son el reflejo como de lecciones muy importantes de vida. La literatura para esa época era una literatura didáctica. Pretendía dar ejemplos de cómo el hombre podía vivir mejor, cómo podía salir adelante, llevar un estilo de vida recto, honorable, porque eso era muy importante en aquel entonces. Entonces es un libro de consejos. Obviamente ustedes no lo van a encontrar. Primer consejo, no, todo se ambienta. Los personajes principales son el conde Lucanor y su amigo Patronio. El conde Lucanor es un hombre adinerado, es un hombre con una muy buena posición social, un hombre que debe cuidar. Y él se ve enfrentado a situaciones, gente que en ocasiones se quiere burlar de él, se quiere aprovechar de él, a veces debe tomar decisiones que implican que está en riesgo su vida o su patrimonio. Como él no está seguro, entonces siempre que va a tomar una decisión o a formar un criterio sobre algo, él acude, bueno, Patronio, ¿y tú qué piensas acerca de esto? Entonces Patronio le dice, eso se parece mucho a la historia que me contaron. Y ahí viene Patronio y le cuenta la historia. Patronio no le dice, por ejemplo, si él tiene el consejo de comprar un terreno y le dice, oiga Patronio, ¿usted qué piensa? ¿Debo o no comprar ese terreno? Patronio no le dice, obvio, pues sí, es una gran oportunidad. No. Patronio lo hace de una manera mucho más didáctica. Patronio le dice, pues ustedes, esto me recuerda al cuento del halcón y las gallinas, que un día estaban en la granja, y le cuenta la historia de tal manera que al final el conde Lucanor dice,
o sea que esa no me conviene comprarlo porque mi enemigo quiere que yo lo haga para posteriormente eh, hacer tal cosa. O sea, no es que Patronio le dé la respuesta desmenuzadita al conde Lucanor, sino que le da una historia para ilustrarlo y él así toma su decisión. Y así están todos los cuentos. Les decía yo que es una historia, que no es un libro corto, pero es un libro súper fácil de leer. Ustedes lo pueden, la ventaja es que como son cuentos, son historias independientes, entonces ustedes pueden revisar y pueden leerlos, digamos que no tienen que llevar un hilo conductor, porque cada cuento se narra de la manera que yo les estoy diciendo. El conde Lucanor tiene un conflicto, un problema, una decisión que debe tomar, acude a Patronio, Patronio le cuenta una historia y siempre al final hay como una especie de moraleja o enseñanza. Entonces ustedes lo pueden leer de manera independiente, igual lo van a comprender. La idea es que lean todos los cuentos y puedan entender la dimensión o la intencionalidad en la época en la que fue escrito. La literatura siempre va a dejar una lección que es subjetiva, pero que es muy valiosa. Don Juan Manuel como aporte, pues aparte de dejar esa compilación de historias en torno a un personaje ilustre que él se inventó, que fue el conde Lucanor, deja la herencia de que él quizás fue el primer escritor para la época consciente de que era escritor, o por lo menos de que tenía la intencionalidad de ser escritor, de transmitir un sentimiento, de evocar, de embellecer, de utilizar unos recursos que transportaran a otro mundo a quien leyera sus historias. Entonces esa es como la gran herencia que dejó. Bueno, su vida personal pues también de alguna manera matizó o tuvo que ver con las historias que él cuenta en el libro. Él tuvo un conflicto con uno de los reyes y a través de una de las historias del conde Lucanor, como que le echaba de algún tipo de sátira o vainazo a ese rey porque fue su manera de quitarse ese dolor que llevaba adentro porque había sido desterrado de lo que él suponía que le correspondía. Recuerden que para esa época, siendo un personaje honorable, no había cosa peor que el ser, digamos, que su nombre fuera puesto en tela de juicio. Lean, léanlo porque es una obra facilita de leer, es una obra con la que uno fácilmente se entretiene, hay cuentos que son muy breves, como hay otros que son un poquito más extensos, pero todos son sumamente interesantes, entonces espero que lo aprovechen. Y les recuerdo que entre el 21 y 22 de julio tenemos el encuentro para empezar a tratar el libro. Ustedes no se van a encontrar como sección como tal una sola, en un solo encuentro sincrónico, valga la redundancia, sino que voy a dividir el grupo probablemente en tres partes, tres o cuatro, dependiendo ahí ya digamos acercándose la fecha, el número de preguntas que voy a tener listas, y van a haber preguntas aleatorias de los 51 cuentos. Nos encontramos, digamos, 8 estudiantes. Ese día necesito que la cámara esté activa, ese día necesito que estén muy atentos porque la nota va a surgir a partir de las preguntas concretas que yo les hago a cada uno de ustedes y de cómo me las argumentan, cómo se evidencia que efectivamente sí conocen la historia, conocen la intencionalidad de esa historia y que en muchas ocasiones ustedes puedan hacer un comentario reflexivo de la misma. Entonces, primer paso, leerlo completo. Yo no les voy a pedir un trabajo por escrito como tal, nada, sino el ejercicio o el único recurso que ustedes van a tener es su lectura, que han tenido tiempo más que suficiente para hacerlo. Entonces, a partir del 21-22 de julio, no les digo por qué varío en estas fechas, porque así como esta semana, este lapso que van a tener ustedes de receso, entonces, entre el 21 y 22 cuadramos el primer encuentro. Van a ser entre 3 y 4 encuentros. De ahí va a surgir la nota. Recuerden que esa nota vale el 20%. ¿Listo? Tienen bastante peso, igual que el otro trabajo, que es el del video del capítulo del Quijote de la Mancha. Eso es para el 31 de julio. Pues todavía tienen poco más de un mes para elaborar su video y enviarlo. Recuerden que para ese video, en lo posible, ustedes lo suben a YouTube, lo ponen en privado y me envían el enlace para que no vayamos a tener problemas con lo del tamaño. Espero que nos veamos el viernes para conversar antes de que se vayan a su receso, tanto de los trabajos que tenemos ahí pendientes, de las dudas que les hayan surgido si es que ya van leyendo el libro, de inquietudes que tengan para la realización de su video
y demás, porque pues son esas actividades las que tenemos así como en espera. Y yo les estaré contando también de la dinámica que vamos a utilizar después de ese receso, que va a ser mucho más cercana. ¿Listo? Les pongo este video es porque en el encuentro anterior nos enfocamos en otra cosa y mencioné por allá como una arandela lo del libro. Y es importantísimo que ustedes sepan el porqué de esa obra, por qué es importante, cuál es la intencionalidad, cuál fue, digamos, el momento histórico en el que se elaboró y demás aspectos. Pero como les dije y les reitero, un libro no tiene un calificativo único, un libro es subjetivo y lo que yo interpreto, lo que yo saco, el gusto que yo puedo extraer es individual, es íntimo y yo la experiencia que yo tengo no la puedo equiparar a la que tiene otra persona. Entonces lo único que les puedo decir es que lo lean, porque la dimensión que yo voy a evaluar o la que voy a entrar a dialogar con ustedes es el de comprensión lectora, pero ya el juicio que ustedes se forjen a partir de la lectura que ustedes hagan, ese es muy suyo. ¿Yo qué les puedo decir? Que el libro es interesante, que es fácil de leer, que es un libro que para la época fue muy, digamos, marcó una pauta, un punto importante en la literatura, porque como les digo, don Juan Manuel fue el primero que tuvo conciencia o por lo menos le apostó a la idea de ser escritor. ¿Listo? Entonces, no se le olvide que los dos ejercicios que tenemos en este momento pendientes es pendientes porque a esta fecha pues ustedes ya están ya me han enviado la primera actividad o las dos actividades iniciales de la guía de literatura del Renacimiento y el ejercicio o el taller de punto y aparte. Lo que tenemos en esta vigencia en este momento son dos lecturas. Una, el capítulo que cada uno tiene asignado del Quijote de la Mancha y del que va a derivarse o va a surgir un video. Y dos, este del Conde Lucanor, que sí es la lectura completa. Leanlo completo si les llega a surgir una duda, una inquietud, algo en lo que no fui lo suficientemente clara, por favor me avisa. Igual pues nos encontramos, espero el viernes para poder conversar, tengan listas sus preguntas, cualquier duda respecto a esto que acabo de mencionar. Cuídense mucho y nos vemos pronto.